Nos disponemos a compartir el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente a octavo grado, el cual lleva por título Arte y Cultura, la Literatura y la Música. Como siempre, este contenido es elaborado, desarrollado y narrado por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a unirse desde ya a una nueva experiencia educativa. Bien, vamos a iniciar el contenido de esta ocasión leyendo un poquito y auxiliándonos de un mapa conceptual en el cual vamos a poder ver y percibir cómo se ha ido operando el surgimiento y desarrollo de la literatura a nivel latinoamericano. Bien, el mapa conceptual lo tenemos ahí en imagen y diremos pues que la literatura latinoamericana surge a partir de un elemento, ¿verdad? De que las primeras producciones literarias en nuestro continente fueron pues de tipo narrativo, ¿verdad? Como por ejemplo las cartas de relación, las relaciones y las crónicas de Indias. Veamos un poquito a qué se refieren estos elementos de los cuales forma parte de nuestro mapa conceptual y que es de lo que estamos refiriéndonos en estos momentos. Comencemos por qué es la narrativa. Diremos que la narrativa es el conjunto de las obras literarias en prosa, como las novelas o los cuentos de un determinado autor, época o lugar. A eso nos referimos cuando hablamos o hacemos alusión a la narrativa. Luego hemos hablado acá que ejemplos, ¿verdad?, de narrativa tenemos pues en este caso las cartas de relación. Y cuando hablamos de cartas de relación nos referimos a que estas eran cartas escritas al emperador de España, Carlos V, y que constituyeron un notable testimonio sobre la invasión europea a el denominado Nuevo Mundo. Luego habla sobre esta palabrita, las relaciones, y diremos que las relaciones en literatura es una narración de los hechos de un viaje. Y luego tenemos acá pues lo que se refiere a las crónicas de Indias. Es decir, que crónicas de Indias pues son las compilaciones de narraciones históricas, principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles. Esto durante el proceso de conquista y colonización del continente americano. Bien, vamos a ir desglosando este mapa conceptual y decíamos que las primeras producciones literarias en Latinoamérica fueron narrativas, como cartas de relación, relaciones y las crónicas de Indias. En ellas se relatan los viajes y descubrimientos de la expansión europea del siglo XVI y sobre todo las del Nuevo Mundo. Sus creadores fueron marineros, conquistadores, misioneros e indígenas. Las descripciones de la realidad abarcan la geografía, las costumbres y tradiciones de los habitantes del Nuevo Mundo, que fueron combinadas con la mitología y las leyendas de la Europa medieval. Esto es lo que tenemos pues resumido en esta parte de nuestro mapa conceptual. Ahora vamos a esta parte que tenemos acá. Entre los siglos XVI y XVII, la literatura utiliza un lenguaje más rebuscado y recargado, mezcla de lo bello y lo feo. El tema religioso pasa a ser su principal temática. Su máxima representante fue Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad?, que ella nació en el año 1651 y fallece en 1695. Pertenecía a la orden de las Jerónimas. Pasó su vida escribiendo versos sacros y profanos.
villancicos cada Navidad, autos sacramentales y 2 comedias. La literatura en América Latina se ha desarrollado con el paso del tiempo. Diversidad de actores y formas de expresarse reflejan la realidad de un continente rico en lenguajes. La literatura ha contribuido a presentar la realidad, resaltar el valor de lo latinoamericano, en parte lo tenemos acá, y poner delante del mundo la complejidad de un continente con grandes retos. Esto ha servido para que se conserve el pasado, se exprese el presente, se proyecte el futuro. La literatura como manifestación cultural y medio para conservar la memoria histórica. Esta parte que acabamos de mencionar. La literatura latinoamericana es una manera de perpetuar el alma y la memoria histórica de los pueblos. Es una forma de conservar el pasado, expresar el presente y proyectar el futuro. Es el lugar donde generaciones han encontrado interesantes crónicas y memorias, novelas, autobiografías y poesías, que por medio del idioma español son voceros de contextos específicos y de culturas determinadas. Las ideas del imaginario, que comenzaron con hermosas y ricas historias transmitidas de generación en generación entre los indígenas, paulatinamente dirigieron su voz hacia el modernismo, la poesía contemporánea y la prosa del siglo XX. Desde el Popol Vuh, pasando por Garcilaso de la Vega, Rubén Darío, José Martí, Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, Andrés Eloy Blanco, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Rómulo Gallego Valdés, Mario Benedetti y José Donoso forman parte de ese inmenso grupo de autores que se atrevió a elevar la voz, a vivir la exaltación de la creación y a influir en el modo de pensar, de sentir o de actuar de sus contemporáneos. Los mitos, leyendas y el realismo mágico expresan la fusión de las creencias de los pueblos y su gente. Se encuentran formas de vida y de pensamiento que reflejan la superstición, tradiciones que se establecen entre las personas que conviven en lugares a los que solo se puede llegar por medio de esas historias. Acá pues tenemos algunos de los principales representantes de la literatura latinoamericana, como Rubén Darío, José Martí, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Entonces aquí vemos cómo las primeras expresiones de la literatura latinoamericana, pues decíamos, surge de la narrativa y se expresan a través de las cartas de relación, las relaciones y las crónicas de indias que fueron elaboradas principalmente por los conquistadores, pero que también hay un componente de participación indígena. Luego dijimos que nuestra literatura para los siglos XVI y XVII entra una fase donde utiliza un lenguaje más rebuscado y se habla de una mezcla de lo feo y de lo bello, y la temática principal de esa época es el tema religioso. Su máxima representante para esta fecha es Sor Juana Inés de la Cruz, que sabemos, como su nombre lo indica, que era una religiosa. Luego, ¿verdad? La literatura logra su desarrollo como fruto de la fusión de lo indígena con lo europeo. Esto contribuye a presentar la realidad y resaltar el valor de aquellos aspectos o temas estrictamente latinoamericanos. Y que eso es una forma de conservar el pasado, expresar el presente y proyectar el futuro. Luego, ya habíamos mencionado algunos de los representantes. Con esto de los escritores vamos a ahondar un poquito más adelante en una diapositiva por venir. Continuamos. Bien, acá está la parte de los escritores sobresalientes de la época. Vamos a irnos auxiliando de las imágenes y decíamos que dentro de las personas que tuvieron en sus inicios el papel de literatos,
pues ya lo habíamos expresado anteriormente. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Acá tenemos un pequeño dato biográfico sobre ella. El nombre de ella era Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, pero era mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Acá tenemos dónde nació, dónde murió, en qué año nace y en qué año muere. Y algunos otros pequeños datos sobre ella. Y a continuación pues vemos algunas de las obras más excelsas escritas por esta religiosa que decimos es de las precursoras en el aspecto de la literatura latinoamericana a través del género de la narrativa que ya explicamos en qué consiste. Bien, aquí vamos a ver algunos de los escritores más famosos y vamos a hablar sobre algunas obras. Principales autores y obras o escritores latinoamericanos ilustres. Latinoamérica ha aportado una gran cantidad de autores reconocidos en todo el mundo y que han cultivado todos los géneros literarios. Argentina es uno de los países más prolíficos, relevantes e influyentes de América Latina. Entre sus literatos destacan Horacio Quiroga, que acá lo tenemos en la imagen, Alfonsina Storni, Juan Carlos Onetti y Roberto Arlt. En México, el auge de la literatura surge después de la Revolución. Se publican novelas, cuentos y obras teatrales de Mariano Azuela, que lo tenemos acá también en la imagen, la segunda fotografía. Luego de Mariano Azuela, pues Rodolfo Usigli, que también se puede mencionar. Un digno representante de la literatura es también Octavio Paz, que lo tenemos acá en pantalla. Él fue Premio Nobel de Literatura en 2 oportunidades, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura en una oportunidad, perdón. Estamos dando un dato ahí erróneo. En una ocasión, él ganó el Premio Nobel de Literatura. Asimismo se destacan Jaime Sabines, Juan Rulfo y Carlos Monsiváis. En Chile surgen 2 grandes poetas, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Ambos, ¿verdad?, ganaron el Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral lo hizo en 1945 y Pablo Neruda lo ganó en 1971. Bien, acá tenemos en imagen 5 grandes representantes de la literatura latinoamericana. Horacio Quiroga, de nacionalidad argentina, Mariano Azuela, de nacionalidad mexicana, Octavio Paz, también mexicano, y los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Conozcamos un poquito más sobre otros grandes literatos que ha dado la tierra latinoamericana. Dentro del llamado boom hispanoamericano encontramos a escritores como Jorge Luis Borges, argentino, Ernesto Sábato, también argentino, Gabriel García Márquez, colombiano, Mario Vargas Llosa, peruano, Guillermo Cabrera Infante, cubano, Alejo Carpentier, también cubano, Julio Cortázar, de nacionalidad argentina, José Donoso, chileno, y Carlos Fuentes, mexicanos. Acá tenemos en la segunda columna, en la segunda fila, más bien dicho, tenemos a Julio Cortázar, que ellos son representantes del denominado boom latinoamericano. Julio Cortázar, decíamos, es argentino. Gabriel García Márquez, que gana el Premio Nobel de la Paz en el año de 1982. Mario Vargas Llosa, conocido novelista peruano. Alejo Carpentier, un literato de origen cubano, y Carlos Fuentes, también mexicano. 2 representantes del post-boom latinoamericano son Isabel Allende, chilena, y Laura Esquivel, mexicana. Algunas de sus historias han sido llevadas al cine latinoamericano, por ejemplo, La Casa de los Espíritus y Como agua para chocolate.
Uno de los temas fundamentales de sus novelas son los derechos de las mujeres y el lugar que ocupan dentro de la sociedad. Hemos hecho un repaso así un poco rápido en virtud del tiempo sobre cómo surgió la literatura en nuestro continente, cómo ha logrado su desarrollo, y hemos visto algunos de los más grandes e ilustres literatos que ha parido la tierra latinoamericana. Vamos a proseguir con el desarrollo de la presentación y lo vamos a hacer a través de otro mapa conceptual. Este mapa conceptual va a tratar sobre el origen de la música latinoamericana, que es otra expresión del arte a nivel de nuestro continente. Bien, acá tenemos en pantalla lo que es el mapa conceptual. Y vamos a decir pues que la llegada de la música española marca el inicio de este arte en Latinoamérica. En esta época, grupos como los gitanos, los judíos, los moros y los españoles cristianos tenían sus propias manifestaciones musicales. Otra influencia musical en el continente es la africana. Es la música africana. Por ejemplo, los garífunas de América Central. Los esclavos africanos modificaron las tradiciones musicales de América, puesto que adaptaron los estilos rítmicos africanos a las canciones europeas. La música indígena, junto con la música de influencia europea, traída por los conquistadores y colonizadores, forma el origen de la música latinoamericana. Los escritos de la conquista relatan que la música azteca era religiosa y ejecutada por músicos profesionales, y varios de sus instrumentos se consideran sagrados. Entre los incas también se encuentran algunos instrumentos con características sagradas. Este pueblo contaba con una amplia variedad de ocarinas y zampoñas. La música latina abarca la de todos los países de Latinoamérica e incluye géneros como la música norteña de México y Estados Unidos. Las expresiones musicales de América Latina son diversas. La única similitud es el uso de los idiomas latinos, predominantemente el español y el portugués de Brasil. Aún así, los ritmos latinos han recibido las influencias de otros lugares, sobre todo de la música afro. El resultado de esta fusión ha dado o ha originado la rumba cubana, la bomba, la plena de Puerto Rico y la cumbia colombiana, y además la samba brasileña. Hablemos un poquito sobre estos últimos géneros que hemos mencionado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la rumba cubana, que la tenemos ubicada en el mapa conceptual acá? La rumba cubana es un género de música tradicional que se originó en Cuba durante el siglo XIX. De raíces africanas, la rumba cubana es considerada la madre de numerosos ritmos y bailes latinos, como la salsa, y tiene derivaciones en diversos países de América Latina. La bomba, ¿qué nos referimos cuando hablamos de la bomba? No nos referimos a un explosivo, sino que la bomba es la primera música autóctona de Puerto Rico, creada en las haciendas azucareras por los esclavos hace más de 400 años. Los esclavos africanos fueron llevados a Puerto Rico por los españoles y franceses para los años de 1600. Los esclavos venían de distintas tribus africanas y a través de esta música podían comunicarse entre ellos. La plena. La plena es otro género musical. Es un género de música, canto y baile originario también de Puerto Rico. Su nacimiento se ubica a principios del siglo XX. Y cuando hablamos de la cumbia es un ritmo musical y baile folclórico tradicional de Colombia. Posee contenido de tres vertientes culturales, principalmente indígena y negra africana, y en menor medida blanca o española, siendo fruto de largo
e intenso mestizaje entre estas culturas durante la conquista y la colonia. Bien, acá tenemos, ¿verdad?, cómo es que se originó la música en nuestro continente y decimos que tiene un origen doble. En primer lugar, pues la influencia europea a través, pues, originada a través de lo que es la conquista española y tiene influencia de los gitanos, como escuchamos anteriormente, de los judíos, de los moros y de los españoles cristianos. Además de esa influencia, tenemos la influencia que ha tenido la influencia africana a través de ritmos, pues, de los negros. En el caso específico hablamos de los garífunas. Esto ha sumado, pues, ¿verdad?, a la cuestión de la fusión indígena con estos ritmos africanos y estos otros que hemos mencionado, y eso pues produce este tipo de géneros como los que hemos mencionado con anterioridad: la rumba cubana, bomba, plena y lo que es la cumbia. Luego tenemos que la música latinoamericana cuenta con géneros musicales diversos. Esto pues demostrando lo rico y variado del continente americano. Es así que podemos encontrar el tango, podemos encontrar el merengue y podemos encontrar lo que es la salsa y lo que es el cha-cha-cha, de lo cual vamos a estar hablando un poquito más en las siguientes diapositivas. Bien, acá quiero que veamos unos instrumentos musicales que adquieren cierta importancia dentro de lo que es la generación de música a nivel latinoamericano. Pero antes vamos a hablar un poquito de quiénes son los garífunas. Decir que los garífunas son un grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes y arahuacos, originarios de varias regiones del Caribe. Ellos también son conocidos con los nombres de garinagu, indios negros, caribes negros o black caribs. Y vamos a hablar de este instrumento musical del cual pues por ahí hicimos referencia a él. Si se fijaron, si estuvieron pendientes, mencionamos lo que era el uso de la marimba. La marimba es un instrumento de percusión idiófono que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor, cada una con una altura de sonido diferente, que se golpean con mazos para producir notas musicales. Es decir, que el uso de la marimba va quedando cada día más que en el pasado. Ya pocas personas se interesan por tocar este tipo de instrumento, y prácticamente quizás en Guatemala es donde muy poco pues hay personas que se dedican a tocar este llamativo instrumento. Otro instrumento al cual se hizo alusión por ahí pues fue el arpa. El arpa es un instrumento de cuerda pulsada formada por un marco resonante y una serie variada de cuerdas tensadas entre la sección inferior y la superior. Son famosos los músicos que hacen este uso de este instrumento principalmente en Paraguay, donde han desarrollado pues ampliamente el uso de utilizar este instrumento en sus producciones musicales. Por acá hay una palabra que llama la atención cuando dice que la marimba es un instrumento de percusión idiófono. ¿Qué quiere decir eso? Investigando encontramos que cuando hablamos de un instrumento idiófono nos referimos a un instrumento musical que tiene sonido propio porque usa su cuerpo como materia resonadora. A eso nos referimos cuando hablamos de un instrumento idiófono. Continuemos. Bien, vamos a hablar de ciertos géneros musicales sobre los cuales pues tenemos acá un poquito de imágenes que vamos a compartir de este momento. Bien. Bien,
Vamos a hablar sobre estos instrumentos, perdón, sobre estos géneros musicales y decir, ¿verdad?, que lo que respecta al tango, pues es un tipo de música diversa que representa lo que es, dijimos, la variedad que está en el distribuida, pues variedad cultural que está dividida a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Vamos a hablar de géneros musicales y decimos que el género musical reúne composiciones que comparten distintos criterios. Pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o su estructura, y también basarse en características como la región geográfica de origen, el periodo histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una determinada cultura. Algunos de los géneros latinoamericanos más reconocidos son el tango. El tango es un estilo musical y de danza que surge en las zonas urbanas de Buenos Aires, esto en Argentina. Se interpreta mediante orquesta y reconoce el bandoneón como su instrumento principal. Su contenido expresa las tristezas amorosas de los hombres y las mujeres de los barrios urbanos pobres. Eso pues en cuanto a la información que podemos compartir en cuanto a el tango, que prácticamente es un género muy arraigado en Argentina y parte de Uruguay. Vamos a hablar también un poquito de el género conocido como merengue. Es el baile nacional de la República Dominicana. Consta de dos partes, el merengue propiamente dicho y el jaleo. Un merengue tradicional es interpretado con acordeón, el güiro y la tambora. Este baile folclórico dominicano se ha difundido ampliamente a nivel latinoamericano. ¿Quién en su vida no ha bailado pues un merengue? Que es el baile nacional, como dice acá, de la República Dominicana. Bien, otro género importante y muy reconocido en nuestro país es la samba. Este es un género musical que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil. Evidencia influencias de los inmigrantes africanos que se asentaron en el estado de Bahía. En los años 40 toma diferentes direcciones. La elegante samba canción y las orquestas de batería que acompañaban el desfile del carnaval. ¿Quién no ha oído hablar pues del famoso carnaval de Río de Janeiro? Donde pues podemos apreciar ahí cómo se baila al ritmo de lo que es la samba. Vamos con otro género importante a nivel latinoamericano. ¿Cuál es el cha-cha-cha? Este ritmo es un ritmo cubano que procede de los años 50. Es un baile popular y de salón. Su nombre es la reproducción de los pasos al bailar, usualmente 3 pasos a la derecha y luego 1 a la izquierda. Bien, vamos a hablar de los instrumentos musicales. Hoy cuando ya mencionamos algunos por ahí, la música de los pueblos indígenas, mayas, aztecas e incas se caracterizaba por el uso de flautas. Un instrumento reconocido en la región centroamericana es la marimba, considerada de Guatemala y uno de los instrumentos más representativos de su música típica o folclórica. Se discute el origen de este instrumento. Algunos estudiosos lo ubican en África o Indonesia y otros en la región del Amazonas. En Honduras y Nicaragua, la cultura garífuna es muy fuerte. Predomina la música, el baile y la historia. La música punta en los velorios se acompaña con instrumentos tradicionales. Incluyen el primer y segundo tambor, maracas, una concha y algunas veces claves, 2 palos de madera dura que, al hacerlos chocar, emiten un sonido. Se canta en su propio idioma, con un solista y coro como la música africana o la de espiritual negro. La música punta suena alegre,
pero las palabras muchas veces son tristes. El arpa, procedente de Europa, fue asimilada en la música folclórica mexicana y peruana. Ok, ahí hemos pues abundado en cuanto a la información sobre géneros musicales. Hemos visto un poco sobre la literatura, su origen, su consolidación, cómo ha surgido la música a nivel pues latinoamericano y los ricos y diversos géneros que se practican, se escuchan a lo largo y ancho de América Latina. Prosigamos con nuestra presentación. Llegamos a lo que es la parte de la tarea hexágono asignada para este contenido. Vamos a ir desglosando una a una las preguntas. Tenemos en pantalla la primera. La primera dice: ¿a qué se le llamó el boom de la narrativa latinoamericana? En Latinoamérica han habido diferentes movimientos, diferentes momentos dentro de la literatura. Uno de ellos fue el denominado boom de la narrativa. Entonces, quiero que usted investigue a qué se refiere este concepto. Siguiente concepto. ¿Qué fue la generación comprometida dentro de la literatura salvadoreña? Pregunta 3. ¿A qué se le llamó clasicismo en la literatura latinoamericana? Pregunta 4. Investiga los nombres de 2 escritores que hayan formado parte del movimiento del clasicismo en Latinoamérica. Siguiente pregunta, la número 5. ¿A qué se le denominó modernismo dentro de la literatura de nuestro continente? Pregunta 6. Investiga los nombres de 2 escritores representantes del movimiento denominado modernismo en América Latina. Pregunta 7. ¿En qué consistió el romanticismo en la literatura de América Latina? Pregunta 8. Investiga los nombres de 2 escritores representantes del romanticismo latinoamericano. Pregunta 9. ¿Qué fue la corriente del criollismo en la literatura latinoamericana? Pregunta 10. Investiga los nombres de 2 representantes del criollismo literario de América Latina. Pregunta 11. ¿A qué se le llamó vanguardismo en la literatura de Latinoamérica? Y pregunta 12 y última. Investiga los nombres de 2 representantes del vanguardismo en América Latina. Es de esta forma como damos por concluido el contenido de este día, agradeciendo de manera muy especial a quienes han brindado su atención al desarrollo del mismo. Nos estaremos escuchando en una próxima entrega de mi canal Conexión Educativa Digital, si Dios así nos lo permite. Saludos y bendiciones para todos y todas.